Me enlisté en el Ejército Nacional de Colombia en febrero de 2008, cuando apenas tenía 19 años y el país continuaba sumido en un conflicto que parecía no terminar nunca. Mi familia, campesinos de las laderas del Tolima, veía en el uniforme la única salida a la pobreza y yo, demasiado joven para entender del todo las implicaciones, acepté el destino sin hacer preguntas. Después de los 3 meses reglamentarios de instrucción básica en Tolemaida, me asignaron al batallón de ingenieros N grados 29, especializado en apertura de rutas y explosivos de demolición. Fue allí, durante un ejercicio subterráneo en el alto de la línea, donde comencé a dudar para siempre de los límites entre lo real y lo imposible. La cordillera central guarda un laberinto de túneles de extracción abandonados desde los años 50. El batallón utilizaba aquel sistema de galerías para simular rescates y reconocimientos en espacios confinados. Nuestro pelotón, conformado por 4 soldados regulares, Rivas, Gómez, el cabo Primero Suárez y yo, debía descender, cartografiar 2 niveles y regresar antes de la medianoche. Suárez, curtido por operaciones reales, recalcó la orden: terminaríamos el trabajo sin radios ni armamento, igual que lo haría una cuadrilla aislada tras un derrumbe. Entramos a las 18:40 horas. El aire olía a roca húmeda y hierro oxidado. El frío nos raspaba los dientes. Avanzábamos iluminados apenas por lámparas mineras que lanzaban un cono amarillento contra paredes negras, como si la oscuridad fuese un animal que se retiraba unos pasos y, enseguida, volviera a engullirlo todo. La primera hora transcurrió sin novedad. Marcábamos las bifurcaciones con pintura fluorescente y tomábamos notas de estabilidad en una libreta, siempre en silencio salvo por el chasquido de nuestras botas sobre el cascajo. Fue pasadas las 20 horas cuando escuché el primer golpe, seco, metálico, resonante, proveniente de un ramal auxiliar a la derecha. Me detuve. Rivas levantó la vista al mismo tiempo, en el reflejo de su casco supe que él también lo había oído. Más ninguno dijo nada, el reglamento exige discreción, lo di por hecho, y seguimos. 15 minutos después se escuchó un segundo golpe, idéntico al primero. El cabo Suárez hizo una mueca, se acercó al cruce y enfocó su lámpara por el hueco. Nada. Aún así, anotó la incidencia. Ruidos estructurales, murmuró, y caminó delante de nosotros con la disciplina de quien no concede tregua a los nervios. La anomalía empezó a cobrar forma cuando alcanzamos el nivel inferior. Allí el aire era más denso, impregnado por un hedor rancio que recordaba grasa rancia y agua estancada. Gómez, quien siempre bromeaba en momentos tensos, permanecía callado. A cada pocos metros nos deteníamos para registrar fisuras y medir niveles de gas, pero la concentración se desmoronaba bajo la sensación de ser observados. El tercer golpe quebró el silencio a las 21:27 horas. No provenía de atrás ni de los costados, era como si algo hubiese golpeado el muro opuesto a nosotros, a un par de metros, luego retrocedido con la agilidad de un animal asustado. El estruendo reverberó por las galerías y durante un par de segundos solo escuché la sangre en mis oídos. Suárez ordenó alto. Exploramos con los haces de luz, polvo suspendido, vetas de cuarzo, un viejo vagón minero volcado. Nada más. Seguimos, pero la pendiente era traicionera y el suelo resbaladizo. A las 21:50 horas un tejido, humano e inconfundible, se coló desde un pozo vertical a nuestra izquierda. La lámpara de Gómez tembló al enfocarlo. No había viento allá abajo, aún así, algo produjo un eco que sonaba a lamento. Suárez tragó saliva y se inclinó sobre la boca del pozo. La cuerda de seguridad no bastaba para descender sin anclajes. El cabo vaciló. Yo esperaba oírlo ordenar retirada, mas apretó los puños y decidió continuar por el túnel principal, convencido, o fingiendo estarlo, de que alguien nos estaba jugando una mala pasada. La lógica militar dice que uno debe avanzar o replegarse sin dudar. Pero la lógica se corroe cuando la oscuridad insinúa presencias. 10 metros después, Rivas se desplomó sobre una rodilla. Claudicó: algo va detrás, susurró. Suárez lo obligó a levantarse de un tirón. Yo me giré, el haz de mi lámpara osciló sobre las paredes y pareció delinear una silueta, una cabeza vencida hacia un costado. Cerré los ojos un instante, al abrirlos, la pared estaba lisa, indiferente. Noté que respiraba demasiado rápido y conté hasta 10, recordando las técnicas de control de pánico que nos enseñaron en supervivencia. Ya rondaban las 22:15 horas cuando encontramos el origen del hedor. Al fondo de una cámara lateral yacían los restos esqueléticos de un caballo, aún con parte del cuero adherido a las vértebras, un lazo de nylon en el cuello revelaba que lo habían bajado con intención. Alguien, en algún momento, había introducido aquel animal a las profundidades. El misterio trastabilló dentro de mí. ¿Cómo? ¿Por qué? Suárez registró el hallazgo con un escozor visible en sus facciones. Sentí que, de manera tácita, la misión concluía, nuestro informe superaría cualquier objetivo didáctico. Regresamos sobre nuestras huellas. El ruido de las botas elevaba nubes de carbonilla y cada exhalación generaba vaho. El túnel se me antojaba más estrecho, no estaba seguro de que fuese una ilusión. Cuando la salida quedaba a unos 800 metros, el silencio se fracturó por un alarido que no podría reproducir ni con la memoria más exacta. No era grito de dolor ni de furia, sonaba a amenaza antigua, a idiomas sin vocales, a un gorgoteo casi líquido que ascendía desde las paredes mismas. Las lámparas parpadearon y durante ese titubeo de luz vi algo erguirse al fondo, alto, flaco, huesudo, de brazos demasiado largos, con la piel grisácea opaca tensada sobre un cráneo alargado. No tenía ojos, sino 2 hundimientos oscuros que reflejaron la luz un instante, igual que carbón recién avivado. Suárez rugió una orden de retirada, y en ese punto nuestras piernas simplemente obedecieron a una voluntad que desconocíamos. Corrimos. El techo parecía encogerse, en ciertos pasajes apenas podíamos alzar la cabeza. Gómez tropezó, lo arrastré con Rivas mientras Suárez cubría el flanco, apuntando la linterna hacia atrás a pesar de que no llevaba rifle. Cada tanto se escuchaba aquel golpe metálico, como si la criatura, o lo que fuese, blandiera una barra contra la roca para delimitar su territorio. El sonido rebotaba, se multiplicaba, venía de todas partes. Los canarios que siglos antes alertaban de gas tóxico no habrían durado un segundo ante un fenómeno semejante. A las 23:02 horas divisamos la luz roja del marcador que señalaba el acceso exterior. Corrimos bajo una lluvia de polvo, alguna vibración, del perseguidor, desprendía pequeñas lajas del techo. Alcanzamos la cámara de acceso y escalamos la rampa de 15 metros que nos llevaba a la superficie. Suárez fue el último en salir.
Apenas puso un pie fuera, el generador auxiliar, instalado a un costado del portal, colapsó con un estallido de fusibles, y la boca del túnel quedó sumida en oscuridad absoluta, como si el monte hubiese cerrado sus fauces. La madrugada se consumió entre reportes y revisiones médicas. Nos separaron para interrogarnos. Ninguno sostuvo que hubiese visto a alguien, nadie mencionó un monstruo. Las versiones coincidían en el caballo y en los golpes. El capitán encargado argumentó que los sonidos podían deberse a deslizamientos o corrientes de aire, y el cadáver animal a cazadores ilegales. Nadie, sin embargo, explicó por qué los sensores sísmicos no detectaron vibraciones, ni por qué las cámaras térmicas instaladas en el portal registraron 2 focos de calor extra durante 20 minutos. Uno era claramente nuestro grupo, el segundo permaneció quieto, como aguardando al borde interno, hasta que la energía se cortó. Esa noche creí que todo podría racionalizarse. Lo que no pude racionalizar fue el reguero de surcos paralelos aparecidos en nuestros cascos al día siguiente, 6 líneas finas, perfectamente simétricas, como marcas de garras que nunca rompieron la fibra de vidrio, pero quedaron grabadas como con láser. El investigador técnico sugirió que, en la huida, nos golpeamos contra una planchuela de acero olvidada en la mina. Juro que no existía ninguna planchuela allí. Suárez, fiel al reglamento, redactó un informe impecable y de prosa fría. El caballo, dijo, significaba actividad clandestina, recomendaba clausura temporal y patrullajes diurnos en la entrada. Nadie volvió a asignarnos tareas subterráneas. Un mes después, el batallón se despegó en operaciones reales y aquella misión quedó archivada bajo la etiqueta de incidentes sin consecuencias. 17 años han pasado desde entonces. Serví en zonas selváticas y aldeas remotas, enfrenté emboscadas y vi cosas que a cualquier civil le robarían el sueño. Sin embargo, ninguna otra experiencia me ha perseguido con la ferocidad de aquella presencia en los túneles. En marchas nocturnas llego a escuchar de nuevo el golpe reverberando. Cuando apoyo la cabeza en la hamaca, percibo el olor agrio de la carne que se corrompe, despierto empapado en sudor buscando una lámpara que ya no llevo puesta. No puedo asegurar que habita bajo esos cordones rocosos de la cordillera. Quizá un ser humano enfermo, quizá algún depredador adaptado a vivir en tinieblas, quizá algo menos definible para nuestros parámetros. Lo cierto es que aprendí que el miedo no retrocede ante el entrenamiento ni la disciplina, se agazapa, espera y ataca cuando los sensores están apagados y las órdenes se vuelven ruido distante. Tal vez eso explique por qué muchos veteranos callan. Algunos secretos no protegen a la institución, protegen la cordura de quien los guarda. A veces, durante relevos en puestos de observación, contemplo la boca oscura de la selva y me pregunto si todas las montañas tienen su propio guardián hambriento, una huella viva de los abismos que el ser humano aún no puede cartografiar. Por ahora, solo conservo las marcas en mi casco, colgado en la pared del apartamento donde vivo fuera de servicio. Las repaso con los dedos cada vez que dudo de mis recuerdos. Son filos delgados, paralelos, invencibles a la pintura y al paso del tiempo. Como recordatorios de que, a ciertos ecos huecos, uno les debe la vida que todavía respira y las pesadillas que todavía no terminan. Bruma de los caídos. Nunca quise escribir esto. Llevo 15 años intentando convencerme de que aquella madrugada fue una alucinación colectiva provocada por el cansancio. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos, la escena reaparece con una nitidez insoportable, la niebla que se tragaba la sierra y los rostros de los muertos mirándonos como si nunca se hubieran ido. Mi nombre de guerra es Ramírez, pero en el papel aparezco como Matías R. Formé parte de un pelotón de infantería de fuerzas especiales destacado en la Reserva del Cielo, al sur de Tamaulipas, durante el verano de 2005. Nos enviaron en una operación relámpago para localizar un campamento que funcionaba como paso de armas. Sabíamos que la zona estaba infestada de cultos que mezclaban santería con brujería serrana, aún así, nadie imaginó el infierno que nos aguardaba. Partimos a las 23:30 desde la base operativa avanzada. Éramos 8 hombres con entrenamiento antinarcóticos y contraguerrilla. La luna nueva escondía el relieve, y la topografía selvática obligaba a caminar en fila india. Llevábamos visores térmicos, pero la humedad era tan alta que el lente sudaba. A los 30 minutos ascendimos por un sendero flanqueado de encinos. Yo iba tercero, pegado a Soto, mi mejor amigo desde el curso de paracaidismo. A las 01:50 la bruma se espesó como si alguien hubiese arrojado harina sobre el aire. El comandante Olvera dijo en voz baja que era puro rocío serrano, ordenó mantener paso y evitar luces. Pero el visor ya no detectaba nada más allá de 2 metros y el silencio se volvió metálico, el tipo de silencio que vibra dentro del casco y te hace sudar frío. En la milicia mexicana existen normas que jamás aparecen en los manuales. La más importante, nunca tocar un objeto hallado en un altar clandestino. Los viejos dicen que las ofrendas se depositan para sellar pactos y quien rompa el círculo se lleva el pacto sobre la espalda. Aquella noche García, uno de los recién llegados, llevaba semanas mofándose de esa superstición. Cuando la brújula marcó rumbo sureste, divisamos un claro iluminado por veladoras rojas, oculto detrás de un peñasco. García se rezagó y yo lo vi agacharse para sacar algo del suelo. No alcancé a advertirlo, la orden de avanzar llegó por radio y tuve que seguir. Más tarde entendería que aquel instante fue el punto de no retorno. A las 2:17 escuché mi nombre en un hilo de voz, como si viniera de detrás del tímpano. Creí que era Soto, pero él caminaba delante y no había abierto la boca. 10 pasos después escuché el nombre de García, él se detuvo en seco y giró con los ojos muy abiertos. ¿Quién habló? Masculló. Olvera nos mandó callar, pero el murmullo regresó, más cercano, multiplicado. Eran decenas de voces flotando en la bruma, sin dirección ni eco. La niebla se volvió tan densa que la linterna de infrarrojos apenas rebotaba contra partículas blanquecinas. Sentí un olor a tierra fresca y óxido. Dicen que el olfato es la memoria más primitiva, aquel hedor se me incrustó en los pulmones y todavía hoy lo revivo cuando llueve. El punto de quiebre llegó a las 2:30. Olvera, que marchaba al frente, levantó el puño para detenernos. Frente a él, emergiendo de la niebla, se delineó una silueta con uniforme pixelado, pecho cruzado por cartucheras rotas. Al acercarnos reconocimos los parches del 12º batallón, el nuestro. Era el cabo Jesús Arévalo, caído en un deslave en 2003. La mitad de su cráneo estaba hundida, tal como lo sacamos aquel día bajo toneladas de lodo. Arévalo levantó la mirada, sus ojos, vidriosos, parecían buscar algo más allá de nosotros.